Hola, ¿qué tal? En esta nueva edición de Luz, Cámara y Pasión vamos a estar conversando con el actor Benjamín Westphal a partir de la película Los Colonos, uno de los títulos más elogiados del cine chileno del último año. Se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes, fue la elegida para representar a nuestro país en la carrera al Oscar. Así que vamos a estar hablando de su actuación, de cómo abordó este rol y muchas cosas más en esta nueva edición. Acompáñennos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Luz, Cámara y Pasión. Acá, como siempre, desde la Casa de Chile Actores, que nos recoge, nos acoge y nos recibe en estas sesiones. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el actor Benjamín Westphal, que está acá, que le agradecemos a que nos haya acompañado. Vamos a estar conversando de una película de las más elogiadas del cine nacional en el último tiempo. Se estrenó mundialmente el año pasado en el Festival de Cannes y fue elegida como la representante de nuestro país al Oscar. Se trata de, por supuesto, Los Colonos, del director Felipe Gálvez, y para eso, como decía, vamos a estar hablando con Benjamín. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, un placer. Bueno, este personaje tuyo, Los Colonos, la película en sí es fascinante por sí misma, ha tenido hartos elogios, como decía, premios internacionales, fue elegida para representar a nuestro país en la carrera del Oscar y tu personaje llama bastante la atención. Después vamos a estar conversando un poco de dónde viene tu carrera cinematográfica, lo que has hecho antes, tus actuaciones en teatro también, pero es interesante porque mucha gente quizás no te conocía o no te ubicaba tanto en la pantalla grande y llamó mucho la atención. Tú tienes que interpretar a un tejano, tienes que tener un acento muy especial. Cuéntanos un poco, antes de hablar de la película, de tus orígenes. Tú naciste en Estados Unidos, ahí hay una conexión directa con esto personal. Sí, personal, es verdad. Sí, yo nací en Estados Unidos, en Alaska, específicamente, en Anchorage. Y bueno, ¿por qué? Mi papá es de allá, es norteamericano y conoció a mi mamá en unos viajes. Mi madre es chilena y se fueron a vivir allá. Nací yo, mis dos hermanas. Y viví en Alaska hasta los 7 años, después viví en Nuevo México, en Albuquerque, hasta los 13. Y en el año 92, 93 vine a Chile, porque mi mamá quería volver a su país y quería que yo aprendiera a hablar español. Y mis hermanas también, nosotros no hablábamos español antes de llegar aquí. Llegamos a Iquique, que era su ciudad de origen, y ahí fuimos bajando de a poco hasta llegar a la quinta región, Santiago. Yo ahora vivo en Valparaíso y estoy siempre entre Valparaíso y Santiago. Yendo y viniendo. Bueno, ahí está esa conexión porque, como decía mucha gente, yo por lo menos a mí me comentaban, oye, ese actor gringo que aparecía, entonces como que no todo el mundo sabía. Yo le decía, no, sí es chileno, pero hay una conexión. Sí. Así que qué bueno que lo aprovechaste de aclarar porque la película tiene distintos elementos. Muchos la han categorizado como un western, que no hay muchos ejemplos de western en el cine chileno. Yo creo que de cierta manera es western. También hay una cosa de drama histórico, por supuesto. Hay una reivindicación de una historia que por mucho tiempo ha estado oculta, que no ha salido tanto a la luz, que es interesante. Hay varios aspectos, pero en el caso de tu personaje destaca porque entre medio de este ambiente tan brutal, tan rudo, tan recio, también hay elementos de humor por parte tuya. Entonces una de las cosas que destaca acá es este personaje. Pero antes de conversar directamente de eso, podríamos hablar de cómo llegaste a este proyecto. Este proyecto del director Felipe Gálvez se ha extendido durante bastantes años. Él lo dijo en varias entrevistas que es un proyecto que lleva alrededor de una década desarrollándose desde que surgió la idea hasta que se pudo finalmente filmar. Entre medio tú habías trabajado antes con él en un cortometraje, el cortometraje Rapaz. De ahí surgió esta conversación de la posibilidad de que tú llegaras a este proyecto. ¿Cómo llegaste a Los Colonos? Sí, la verdad es que el Felipe hizo la edición de una película anterior donde actuaba yo que se llama Nunca vas a estar solo, de Alex Advanter. Y Felipe, bueno, trabajó como editor de esa película y él me vio a mí en esa película. Y por eso me llamó a Rapaz. Y me fue a ver al teatro también, como que se interesó en mí, él en un momento. Y me acuerdo que fue a ver las obras de teatro que estaba haciendo. Y claro, me invitó a hacer ese proyecto Rapaz. Que lo de Colonos, yo no sabía que estaba él preparando eso, pero ya venía de mucho antes.
Y él, perdona, él estaba un poco al tanto de tus orígenes personales, familiares, como porque justo te haya dado a los colonos este personaje que tiene que hablar y que tiene que tener este acento y todo, como que está esa conexión, ¿o no? No lo sé, no lo sé, no sé si sabía él. No me acuerdo de eso, pero claro, sí me habló en algún momento de que tenía un largometraje en mente y que primero tenía que hacer este proyecto de Rapaz, como que tenía que ir paso a paso. Entonces, me imagino que era que era Colonos, pero así fue. Y claro, Rapaz, primero hicimos un teaser y había una idea que luego cambió, porque se trataba de una persona que robaba bicicletas en un momento. Y después pasó un año, una cosa así, y se cambió la historia y se transformó en lo que fue que esta detención ciudadana producto de un robo de un celular. Sí. Y esta fue tu primera experiencia con Felipe, después llegas a Los Colonos, que como decíamos es un proyecto que se demoró bastante tiempo. ¿Cómo fue un poco el desarrollo de tu personaje? En estas sesiones de Luz, Cámara y Pasión siempre conversamos y va variando dependiendo del actor, la actriz y el proyecto, porque a veces hay que atenerse mucho al guión, a veces hay posibilidades de improvisar un poco. En este caso era un rodaje bastante arduo en el extremo sur de nuestro país, con actores internacionales. ¿Cómo fue un poco, primero, la preparación del personaje antes de llegar al rodaje mismo? Los elementos del personaje, estos elementos medios cómicos que quizás no eran totalmente buscados y se fueron dando. ¿Cómo fue un poco ese desarrollo? Bueno, fue largo igual, porque también filmamos un teaser para Colonos. Y en ese teaser yo hacía el inglés, el británico, que luego cambió eso y pasó tiempo también, pasaron años, no sé cuántos años, 5 años quizás, del teaser, ya no me acuerdo. Y las cosas fueron cambiando, después coproducciones, y eso también obliga a tomar ciertas decisiones en cuanto a elenco, en todo. Pero sí fue un proceso largo desde que yo supe del proyecto hasta que empezó. En un momento iba a estar, después no iba a estar, después estaba. De partida hay que decir que en el cine chileno suelen ocurrir estas cosas, pero en este caso esta película era aún más compleja por el tema, porque tenían que rodar en escenarios naturales, en la Patagonia, más encima después fueron agregándose estos actores internacionales, entonces como que todo eso, si ya el cine chileno en general es complejo, como que se acentúa aún más, ¿no? Sí, sí, ahí aprendí mucho, sobre todo cómo funciona la industria. Y bueno, ya metiéndome ya en el personaje de Bill, cuando ya empezamos, fue súper importante un libro que me recomendó Felipe, de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre, que tiene que ver también como un poco con el tono de la película, que habla de una época más o menos en principio del siglo XX, en la frontera de Estados Unidos con México, estos mercenarios que cazaban indígenas también, algo parecido. Y a mí me sirvió mucho porque, bueno, de partida lo leí en inglés, porque tenía que volver yo a mi idioma de origen, porque llevo mucho tiempo aquí, entonces no estaba conectado con el inglés, ni con Estados Unidos, ni con nada de eso, salvo con mi papá, que es como con la única persona que hablo todo el tiempo en inglés. Y ese libro, lo bueno es que está escrito en el idioma o en la jerga o en los códigos que se hablaba en ese tiempo. Está escrito así. Entonces me sirvió mucho leerlo en voz alta, como trabajando la fonética, porque yo no hablo, cuando yo vivía en Estados Unidos no era del sur tampoco. Claro. Entonces tampoco era mi acento. Había que buscar eso y ese libro me ayudó a entrar ahí. Entonces como parte de mi rutina para entrenarme para eso era trabajar con ese libro. Y bueno, luego el guión, cosas que me daba el Felipe también de trabajar el género western, porque a veces yo pensaba que, no sé, que quizá mi personaje estaba siendo muy caricatura en algún momento, claro. Está muy grande, qué sé yo, pero Felipe me decía, no, tranquilo, porque esta cuestión es un western, es como el punto western que hay que meterle aquí. Y también en un momento me dijo que también estamos haciendo una sátira, un poco, de alguna manera, entonces no te preocupes por eso. Y ahí
Es interesante este punto porque por lo menos a mí me gustó mucho tu interpretación y como te decía, he hablado con bastantes personas que vieron la película que no te ubicaban de teatro o de otras actuaciones audiovisuales y les había llamado eso la atención, que no te conocían y como comentaba antes, pensaban que eras un actor internacional que habían convocado para esto, igual que el otro personaje. Y por otro lado les llamaba la atención esta parte como cómica, este aspecto. Entonces yo decía, una de las cosas que personalmente yo encontraba que era digna de hacer resaltar era eso, que estaba a punto casi de convertirse en una caricatura, pero no llegaba a eso, entonces eso se lo hace muy genuino, se siente como natural finalmente. Sí, Es un matiz difícil de alcanzar a veces en la pantalla. claro, eso era otra indicación de Felipe, que ojalá el público empatizara con este personaje. Con todo Era un personaje fanfarrón también que podría hasta caer mal, pero como que igual tiene algo divertido, simpático. Sí, yo creo que por eso afloró lo cómico, si es que lo tiene, porque tenía esa indicación de que necesitaba empatizar, a pesar de todo lo que hace y lo que dice. Pero bueno, sí. Funcionó en ese sentido. Y cuando tuviste que preparar viendo como western, por ejemplo, lo que comentabas antes de Cormac McCarthy, igual es interesante porque también otros textos de él han sido llevados a la pantalla. En este caso no era una adaptación, pero igual es interesante como la guía que te dieron. Recordemos que es el autor de No Country for Old Men, Sí. que después fue llevado al cine. Acá se llamó Sin lugar para los débiles, en otros lados se llamó No es país para viejos, como el título directo, Sí, y que verdad. fue una película ganadora de premios Oscar, importante, con grandes actuaciones y todo. También hay un referente ahí interesante. Pero tuviste que ver entonces western, ¿te preparaste un poco por ese lado? Sí, también vi mucho western. O ¿Tú sea, personalmente habías visto como por tu papá quizás o una cosa familiar o no tanto estaba esa conexión? sí, había visto algunas cosas, pero no era, o sea, no era experto en western para nada. O sea, tuve que visitar muchas películas que nunca había visto. Así que, claro, y me faltaron muchas por ver también, porque son un montón. Son muchísimas. Pero vi muchas cosas. Y dentro, perdona que te interrumpa, pero dentro de eso hay como un ámbito, está un tipo de western, hay un tipo de personaje y acá en esta película Los Colonos está un tipo de personaje y tú encarnas como como digo yo, podríamos decir, no comic relief, pero es como una especie de rol medio cómico, este rol medio tejano que es distinto a los otros personajes. Entonces en ese sentido es interesante cómo se dio la interacción con los otros actores que estaban ahí, con Camilo, teníamos un actor que había sido, mucha gente lo conocía a nivel internacional por Game of Thrones. Entonces cómo se dio un poco esa conexión con estos otros actores, que yo creo que también la interacción en pantalla funciona de manera bien interesante. Sí, bueno, yo creo mucho en eso, en la poca experiencia que tengo en cine, de que la energía que se logra construir en un grupo, creo que se traspasa. Y en este caso, cuando me dijeron vas a trabajar con Mark Stanley, él va a ser el chancho colorado, el Alexander McLennan, yo pensé que iba a llegar una persona ya como en personaje. Entonces, como un tipo bestial, rubio y qué sé yo. Y cuando lo conocí, era un amor, que me abrazó, me dijo, no, vamos a hacer esto, y no sé qué, era muy simpático. Y Camilo también es muy livianito de sangre, muy buena onda, y los tres nos llevamos muy bien. Y anduvimos todo el tiempo juntos. Era como casi ridículo. O sea, andábamos para todos lados, todos juntos. También Mark no hablaba muy bien español, entonces necesitaba asistencia para poder comunicarse y todo, y así nos afiatamos muy bien. Nos hicimos muy amigos en el rodaje y yo creo que eso sirvió mucho para hacer lo que hicimos. Y pudieron improvisar dentro de un rodaje tan complejo que tomó este proceso tanto tiempo, que era en un lugar de naturaleza muy exigente como la Patagonia, imagino con temperaturas a veces medias extremas. ¿Podía haber algo de improvisación en algunas escenas o tenían que atenerse mucho al guión en este caso? Yo creo que estaba bien estructurado en cuanto al guión. Quizá alguna cosita que se improvisó, como tú dices, por temperatura, algún gesto o alguna idea que surgió ahí en el momento, producto del entorno o de la circunstancia, pero no, en realidad toda la película estaba bien planificada y seguimos la pauta del guión. Sí. Y en ese sentido, lo que tú decías antes, que es muy fundamental esta interacción con los colegas, en este caso en pantalla. Después vamos a estar conversando un poco también de tus antecedentes teatrales. Tú vienes de trabajar con compañías, donde también es muy clave este elemento que todos tienen que funcionar como de una manera grupal. Todos los rodajes, por supuesto, para hacer una película es un trabajo de grupo, de equipo muy importante, pero por lo menos ustedes que están en pantalla, en este caso, que eran los que iban en esta misión tan importante, los tres, como tú decías, ahí se dio un complemento de manera interesante, como que eso pasó, me imagino que durante el rodaje que algunas se potencian un poco también actoralmente. Sí, de todas maneras. Y no solamente nosotros tres, sino que todo el equipo, me refiero al equipo que estaba con nosotros todo el tiempo de
de maquillaje, de vestuario, de pelo, los cabros de sonido, de todo, de cámara, era un grupo muy afiatado y todos apoyándose. Entonces, ahí yo aprendí mucho también, como en cuanto a trabajo colectivo que es el cine. Como que a veces, al principio, pensaba que tenía que hacer mucho antes como actor, como que tenía mucha responsabilidad, pero a veces, no sé, la ropa a veces es muy importante, o el arte, o cosas así, y uno viene a complementar con eso. Eso también lo fui aprendiendo en esa película. Hay un tema también interesante en lo que aborda la temática que toca la película. Como decíamos, hay una estética de género en varios aspectos. Tiene cosas de western, como decíamos, drama histórico, pero también hay una reivindicación histórica muy importante de por medio. Y se dio la coincidencia que la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, en una recepción, una cierta mirada. Por otro lado, también en el mismo Festival de Cannes estrenó su película mundialmente Martin Scorsese, que acá se llamó Los Asesinos de la Luna, que también tenía una temática que no era exactamente lo mismo, pero era interesante. También había una reivindicación histórica que había pasado con los pueblos originarios en Estados Unidos. Tú naciste en Estados Unidos, viviste ahí. ¿Qué puedes reflexionar quizás de esta coincidencia que se dio en el mismo festival de dos películas muy distintas a nivel de producción, una con grandes estrellas hollywoodenses, estaba Robert De Niro, estaba Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera, pero se dio esta coincidencia interesante, incluso algunos críticos lo mencionaron en el Festival de Cannes. Sí. Bueno, yo eso lo vi desde la lejanía porque yo no fui a Cannes, claro. Pero sí me acuerdo, y tampoco vi la película de Scorsese, pero tengo los recuerdos de haber vivido en Estados Unidos y cómo ellos llegaron a un consenso con los pueblos originarios de Estados Unidos o indígenas. Igual tienen muchos problemas y obviamente siempre están en desmedro, pero creo que es mucho más avanzado que aquí, el pacto que se hizo allá. Sí, bueno, en realidad no sé mucho cómo comparar esas dos porque, como te digo, no vi la otra. Sí, tarea para la casa, entonces sí. Queda pendiente. Una película que además de que fue muy elogiada y todo, como que logró ese equilibrio justamente en trabajar con grandes estrellas, abordar un tema complejo y más encima Scorsese también en una faceta un poco distinta a lo que ha hecho habitualmente. Así que ahí queda esa deuda pendiente tal vez como tarea para la casa. Sí, es de los indígenas de Canadá, parece, ¿no? Sí, pero es de Norteamérica finalmente, claro. En ese sentido, claro. Entonces igual es un tema complejo que, como tú decías, bueno, como conversábamos antes, se está abordando cada vez más en distintas cinematografías. En Chile también está muy pendiente. Se había hecho también otro acercamiento previo, demostrar un poco lo que ocurrió con el pueblo Selknam, pero creo que todavía no es suficiente y creo también que es interesante que esta película pueda ser más vista. No sé cómo percibiste tú a lo largo de este último año la recepción del público, si te han llegado comentarios, si alguna vez en conversatorios, ¿cómo ha sido percibida, crees tú? Yo creo que la película le fue muy bien, o sea, la vio mucha gente, ojalá la hubieran visto más personas, sobre todo en Chile, sí. Porque creo que, por ejemplo, en Francia creo que la vieron más de 80.000 espectadores. Fue una de las películas más vistas internacionales en Francia durante el estreno, eso fue como bastante resaltado. Yo también personalmente creo y seguiré insistiendo y aprovechando que ahora estamos haciendo el programa, justamente es bueno reiterarle a la gente, para quienes tengan la plataforma Movie, que está disponible en esa plataforma, se puede ver por ahí. Me parece que ahora que vamos a estar conmemorando el Día del Cine Chileno, también creo que va a haber algunas funciones por ahí. Es bueno que la gente pueda ver la película, más gente debería haberla visto. Yo creo que debería haber sido tema país, de verdad, todos los chilenos y chilenas deberíamos haberla visto, así que coincido en ese sentido contigo. Sí, bueno, como tú dices, todavía está en Movie. Creo que aquí la vieron cerca de 25.000 espectadores, que no es malo. No, para el actual contexto chileno del cine nacional está bien, porque está muy flojo, yo lo recalco en estos programas, está muy flojo el público para ir a ver películas en general y también especialmente el cine chileno, pero es bueno comentar lo que tú dices, además de que le fue bien entre comillas en la cantidad de espectadores que convocó, duró un buen poco en cartelera. En las multisalas estuvo un tiempo, después salió de multisalas, continuó en algunas salas independientes y lamentablemente hay películas chilenas que se estrenan y a veces duran una semana. Esta duró algunos meses y eso es algo dentro de todo. Sí, así es. ¿Y la percepción del público, tú, en conversatorios, funciones que tuviste, había comentarios de cómo la percibía la gente, que en ese sentido se considerara como una película valiosa que está aportando a nuestra cinematografía? Yo creo que sí, o sea, yo fui a algunas funciones y me quedé para algunos conversatorios y creo que lo que se hablaba después era muy interesante. Sí, es una película
que siempre me acuerdo que Felipe lo decía para explicar bien que es una ficción, que hay que entenderlo así también, que es una ficción western revisionista, claro, inspirado en hechos reales, pero por ejemplo mi personaje es absolutamente ficción. Pero... A diferencia, por ejemplo, del personaje de Alfredo Castro, que es un personaje que aparece más brevemente, pero es un personaje que existió realmente, claro. Claro, entonces está esa mezcla. Pero sí, yo creo que es una película muy educativa también y necesaria de ver porque habla de nosotros, habla de este país, no solo de este país, habla de cómo funciona el mundo también en base a la colonización y todo, pero específicamente de este lugar, y creo que es algo que todos los chilenos deberían saber también. ¿Quién es José Menéndez? ¿Qué pasó en Tierra del Fuego? Porque tampoco es un tema muy sabido. O sea, esto no se enseña en los colegios. Exacto, creo que es uno de los grandes atractivos de esta película y por eso la destacaba como el revisionismo histórico que se da, porque efectivamente es algo que no hemos conversado como tema país, como yo decía antes, y por eso también hacía la conexión con la película de Scorsese, aunque no la hayas visto igual, pero lo menciono porque es un tema que también se ha hablado, se ha escrito sobre eso, pero Scorsese lo decía en muchas entrevistas y los actores también lo comentaban, que es algo que todavía no se está discutiendo lo suficiente en Estados Unidos o en Norteamérica en general, así que ahí se da esa conexión. Bueno, Benjamín, ahora además de Los Colonos, hablando un poco de de tu trayectoria previa, tú comentabas que no has hecho tantas películas, pero igual ya llevas más o menos una década desde que hiciste tus primeros acercamientos al mundo audiovisual, un poquito más de una década, de hecho. De hecho, partiste en Ciudadano Kramer, que a lo mejor podías comentarnos un poco cómo fue eso, porque mucha gente quizás si les mencionamos va a decir, ¿y dónde parecía que hacía? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Esa es una historia divertida. Yo fui a un casting un día... en un lugar, en un galpón que había que ya no existe, y decía casting para película, y yo estaba ahí por otra cosa, y entré, dije, voy a pasar a esto, no sé qué, y entré y me dijeron, ya, oye, cuento corto, ¿podía hacer de Longton un rato? Y yo decía, ¿quién es Longton? Arturo Longton, no sabía quién era. Entonces me dice, no, tú no sabes quién es. Ya, y me pusieron un computador ahí y me mostraron a este tipo. Parece que era el Kramer haciendo de Longton, o no sé qué, pero yo estaba desconectado de todo eso. Y entonces lo hice, así como a mi manera, y quedé, po. Y me llamaron y el Kramer lo primero que me dijo, oye, me encantó tu Longton. Como que tú lo hubieras estado preparando mucho tiempo. Claro. Yeah. Y a mí me llamaron primero para hacer de doble de él. De Kramer. De él, cuando hace de él mismo, de Stefan Kramer. Porque tenemos los mismos colores, la misma estatura, qué sé yo, y nos vemos parecidos de espalda, porque necesitaban la espalda de Kramer. Y el primer día de rodaje de la primera película de él, Stefan vs. Kramer, creo que se llama, sí. Tenía que aparecer el personaje Longton, que tenía un doble para ese personaje. Y no llegaba, estaba atrasado. No llegaba, y yo ya había hecho una escena con él, haciendo yo haciendo la espalda de Stefan. Y ahora había que darse vuelta, y no estaba el otro tipo que hacía de Longton, entonces en un momento dijo, oye, ¿y si le ponemos la peluca y la chaqueta a este? Ya, lo hice, y como que parece que en un momento tenían un doble para cada personaje. Y hice de Longton, y como que nos llevamos bien en la dinámica de actuación que había que hacer, y de repente se para Stefan y dice, oye, que haga todo, que haga todos los personajes. Y ahí quedé como el doble oficial de él y sus personajes. Y mi agenda de rodaje, ahí tenía que ya estar todos los días en la película. Y el trabajo se trataba básicamente de estar con él. Había un guión, pero Kramer improvisa mucho, entonces lo que le salía en el momento, y luego él se iba a maquillar para el personaje que está al otro lado, porque siempre es como plano contra plano en esa película, y en ese momento yo tenía que ir al video assist, ponerme los audífonos y aprenderme todo lo que había hecho en ese momento de improvisación para alcanzar a estar con él cuando vuelve del maquillaje y hacer el otro lado. Y él necesita la respuesta coherente del diálogo que había inventado, y además los movimientos del personaje y todo eso. Entonces era muy intenso. Y todo el día así, ahí aprendí. Esa fue mi primera experiencia. Esto te iba a decir, fue un aprendizaje, yo creo, increíble. O sea, porque tú venías de otros orígenes teatrales, actorales, como sí, algo... una cuestión muy extraña. O sea, nada que ver, también muy raro en el mundo audiovisual. Porque tenía que tratar de verme lo más posible, pero sin verme.
mi cara. Claro. O sea, sí espalda, hombro, los movimientos que hacía él, continuidad de movimiento y qué sé yo, pero no verse. Entonces era una cuestión que fui desarrollando. No, sí. de hecho yo creo que en todos estos programas que estamos haciendo de Luz, Cámara y Pasión, yo creo que nadie nos va a contar una historia como esa. Es interesante porque es otra forma de acercarse al doctoral y también no tienes que desarrollar un personaje, sino que son varios, tienes que reaccionar, es bastante especial todo eso. Claro, y bueno, ahí nos afiatamos mucho y después me llamó para la segunda también, hicimos Ciudadano Kramer y ahí me dieron un personaje chico, un policía gringo que aparece ahí. Pero en realidad el trabajo era ese, el que... Muy distinto en general. Bueno, y antes de hablar un poco más del audiovisual, tú tienes una importante carrera en teatro. Yo personalmente te conocía por La Resentida, por las obras que han hecho tratando de hacer una obra que cambie el mundo, La Imaginación del Futuro, La Dictadura de lo Cool, que eran obras bastante exigentes actoralmente. También había un trabajo de equipo súper potente. Todas las obras de teatro siempre suelen ser una gran labor de compañía, de equipo, pero estas obras son muy exigentes físicamente, son también hay mucha adrenalina de por medio. Yo creo que también fue un aprendizaje bien especial en lo actoral, que es muy distinto al audiovisual en ese sentido, a lo que tú has desarrollado posteriormente. Sí, sí. Claro, bueno, yo estudié teatro en Valparaíso, en el Arcis, y ahí conocí a Marco, que es el director de esa compañía. Marco Layera. Y fuimos compañeros en tercer año. Luego él se vino a Santiago y terminó acá. Pero él me fue a buscar a Valparaíso y me dijo, bueno, vamos, hagamos una obra en Santiago, tengo esta idea, que era la primera que hicimos, que se llamaba Simulacro. Y claro, yo empecé a venirme de a poco a ensayar de Valparaíso y en un momento ya me tuve que venir a Santiago y me quedé 10 años aquí, trabajando con él y ese grupo. Unas obras además de ser muy elogiadas para mucha gente, yo también pienso parecido, son de las obras y de las compañías que más han marcado un poco el teatro chileno en los últimos 10 años, 12 años, porque fueron bastante comentadas, abordaban realidades muy ligadas a nuestra idiosincrasia, muchas cosas que estaban pasando, un poco captar el ambiente de lo que estaba ocurriendo en el país, y no solamente fueron bien recibidas acá, sino que hicieron varias giras internacionales, presentaciones en otros países, en festivales de teatro muy importantes. Yo creo que también fue un proceso formativo y bien interesante en lo actoral, me imagino. Sí, o sea, de muchas maneras. Claro, en esos años, creo que estuvimos unos 7 años de gira, así como sin parar. Y yo conocí el mundo con esa compañía, con el teatro. Creo que yo debo haber ido como a 25 países con ellos, porque ellos después siguieron sin mí. O sea, yo no estaba en los últimos proyectos y han ido a más lugares. Y en un momento entramos como en un circuito de festivales internacionales de teatro que a veces se empezaron a repetir en un momento. Entonces es un gran aprendizaje también, y estar con un grupo y conviviendo de esa manera. Nosotros trabajamos mucho ahí. Es que por eso decía que son obras muy exigentes. O sea, para uno como espectador era muy exigente, pero uno los veía a ustedes, como comentaba antes, una cosa bien adrenalínica, un ritmo constante, muy agotador, muy demandante. Así que creo que por eso pienso que debe haber sido un aprendizaje increíble, no solamente además de los viajes, la experiencia de mostrar las obras fuera, pero Sí. debe haber sido muy potente. Nosotros entramos muy bien con la primera obra que hicimos, Simulacro. Ahí creo que hicimos más de 200 funciones acá. Y sobre todo el público joven en ese momento estaba muy interesado en el trabajo que estábamos haciendo, que no era algo nuevo, pero era algo refrescante en ese momento. Claro. O sea, como este estilo como de matarse en escena los actores, o sea, todos terminábamos así reventados después de esa obra. Yo creo que eso era muy atractivo también de ver. Y luego se hizo como un estilo a base de eso, pero los textos y los temas fueron cambiando, pero se mantuvo esa línea como de actuación, que como tú decías, mucha adrenalina y mucha exigencia y muchas horas de ensayo. Nosotros ensayábamos 10 horas al día de lunes a viernes y ensayábamos siempre por lo menos un año antes de estrenar. Yo creo que eso es equivalente a cuánto duraban las obras también, como que mientras más horas, quizás no es siempre así, pero por lo menos para nosotros en ese grupo fue así, que mientras más horas le poníamos a los ensayos, eso significaba como una repercusión en la extensión de la obra en el tiempo también, porque las obras duraban años. Esa
La una imaginación obra del para futuro, cambiar el, una obra para tratando de cambiar hacer el una obra que mundo. cambie el mundo Sí. duró muchísimo, no sé, 8 años, Claro. una cosa así. Entonces, perdona, como te decía, yo y mucha gente te conocimos por la faceta teatral y de repente te empezamos a ver en producciones. La primera, por lo menos que yo tenía más conciencia más allá de lo de Kramer, que era algo muy distinto, es la que tú mencionaste antes, Nunca vas a estar solo, que era el debut como director de Alex and Banter, que fue una película bien interesante, abordaba un tema que había dado mucho que hablar, que todavía sigue siendo muy impactante en nuestro país, como el caso Zamudio. Y en esa película tú tenías un rol, podríamos decir, de connotaciones muy negativas, casi como un villano, no un villano clásico, pero es un personaje bien interesante porque al verte, por ejemplo, en Los Colonos, como que vemos personajes distintos. ¿Cómo fue un poco ese acercamiento? ¿Cómo se dio la posibilidad de trabajar en esta película de Alex Ambante, una película del año 2016, al igual que Los Colonos, que tuvo sostenimiento mundial en el Festival de Cannes, esta tuvo sostenimiento mundial en otro festival de los más importantes del mundo, que es el Festival de Berlín? ¿Cómo fue un poco tu llegada a esa película? ¿Te contactó Alex Ambante, te había visto en teatro? ¿Cómo se dio un poco tu conexión ahí? Sí, para esa película, bueno, yo fui a un casting, entonces seguramente había probado a otros actores y hicimos una escena ahí. Una escena media violenta también, porque mi personaje era como el atacante Claro. uno de los principales ahí de ese... Es como un matón realmente, o Sí, sea, es un personaje que yo creo que la gente que vio la película es un personaje desagradable, por eso creo que es interesante hablar de estos tipos de personajes distintos. Esta película es del 2016, tú ya estabas con esta experiencia que estamos hablando desde lo teatral, habías hecho estas cosas con Kramer, pero esto quizás fue un acercamiento distinto al audiovisual. ¿Cómo fue crear un poco ese personaje, que también me imagino que influye mucho en la colaboración con los colegas en la pantalla? sí. Bueno, yo creo que a Alex le gustó lo que hice en el casting y vio algo ahí y luego en el rodaje fue muy agradable trabajar con él porque yo sentí que él tenía como muy claro lo que quería, eh, una persona muy zen en toda esa experiencia que tuvimos y a veces llegaba y me decía, ¿sabes qué? Un poquito por allá, o sabes que es todo lo contrario, pero una indicación muy precisa que era muy fácil de seguir. Entonces yo sentí que él dirigió muy bien esa película. Interesante considerando que él venía de la música y que era su primera incursión como director de un largometraje además. Claro, Y un claro. tema difícil, complejo, delicado de tratar. Yo creo que ahí también me imagino que para ustedes como actores abordar un tema como este, que como comentaba fue un tema que se habló en todo el país, que causó mucho impacto, que sigue dando que hablar, yo creo que, y más encima encarnando un personaje negativo, en este caso con connotaciones negativas. ¿Cómo fue un poco eso? ¿Cómo hacer eso? Es como, bueno, está todo el tiempo eso, uno lo ve. Entonces ahí la información está ahí en la observación. O sea, esas personas las hemos visto todos, yo creo. Yo conozco personas así que tienen esa ideología o qué sé yo. Claro, Entonces, que son como medio neonazis, son medios matones, hay una cosa ahí bien claro. compleja. Y cosas más complejas, incluso la homofobia o la sexualidad escondida, reprimida también, cosas que uno puede ver. Y ahí, bueno, hay que escarbar en uno nomás y sacar lo mejor y lo peor de uno, que todos somos capaces de todo. Entonces, Ahí había un trabajo bien bonito de actoral por parte de ustedes. Bueno, los protagonistas son Sergio Hernández, Andrew Barksted, y ahí estaba también Jaime Leiva. Había varios actores bien interesantes se dio una interacción, yo creo que bien atractiva dentro de la pantalla, a pesar de que estaban encarnando algo negativo y tenían que tratar muy mal al personaje de Andrew en ese caso. ¿Cómo fue un poco el rodaje en ese sentido? Además, teniendo un director que, como tú decías, que tenía esta cosa media zen en ese aspecto. Esas escenas más ingratas, el momento ya de la golpiza propiamente tal. claro, esa escena, por ejemplo, fue compleja porque había que hacer una golpiza, una persecución, que era un plano secuencia, parece. Sí. O a lo mejor está cortado, no me Y acuerdo. que Sí. fuera creíble una golpiza, porque es un tema delicado de tratar, no podía ser totalmente tan gráfico, pero tenía que verse real. Claro. Tuvieron que repetir muchas veces, hasta donde recuerda. Yo sé que han pasado algunos años, pero... No, no lo repetimos porque no había botella Ah, para repetir. Porque también era una película no de alto presupuesto, no teníamos así como para repetir 1000 veces. Y me acuerdo de eso, que la botella era importante, la botella que se le reventaba en la cabeza, había una, creo, o dos, no sé. Y creo que salió a la primera.
porque lo ensayamos también, esa escena la ensayamos antes. Habían un par de escenas que tuvimos que ensayar antes, y esa era una porque, claro, tenía muchos movimientos y momentos diferentes. Pero sí, o sea, el rodaje fue, bueno, el tema es fuerte y todo, pero el rodaje fue algo súper agradable. En el grupo ahí conocí mucha gente que somos amigos ahora también. Después con Sergio hicimos otras cosas, con Andrew también. Así que sí. De hecho, con Andrew estuviste, como comentábamos antes, volviendo un poco a lo que conversábamos al inicio de esta entrevista, con Andrew estuviste en Rapaz. Rapaz, él era el protagonista, tú eras uno de los personajes que están ligados a esto en esta detención ciudadana en pleno centro de Santiago. Fue tu primer trabajo con Felipe Gálvez. ¿Qué recuerdas un poco de eso? Del mismo director de Los Colonos, justamente. Sí, sí. Bueno, lo que más recuerdo es cuando lo filmamos. Porque de verdad lo filmaban en pleno centro de Santiago. Sí, eso porque era como estar en la situación real, porque muy extraño, porque estábamos con un equipo ahí, todos con cámaras, con micrófonos, y se veía que estábamos haciendo una ficción, pero cada vez que gritaban acción y alguien gritaba, agarran ese flight, no sé qué, había un texto así, y alguien pasaba corriendo y se metía todo el mundo, cada vez que decían acción. La gente que estaba ahí pensaba que era real. Venían corriendo de la Plaza de Armas, porque estábamos al lado de la Plaza de Armas, al frente del metro, un día cualquiera lleno de gente. Y tuvimos que cortar varias veces porque entraban a pegarnos, a pegarle al Andrew o pegarme a mí de sapo, porque yo lo había bajado a él. Entonces habían unos tipos que estaban ahí de stunt, que estaban asistiendo en esto de los golpes que había que hacer, que terminaron trabajando como de guardaespaldas. Cada vez que decían acción, estaban conteniendo para que no llegaran a pegarnos. No les alcanzaban a pegar de verdad a nadie, ¿cierto? No, pero hubo un momento ahí cerca. Claro, entonces fue como estar ahí en la situación casi real. Eso lo digo que yo creo que una adrenalina extra al rodaje. Sí, finalmente. Sí, de todas maneras le dio algo. Sí. Y ahí entonces trabajaste por primera vez con Felipe Gálvez y como comentabas al principio se dio esta conexión para después llegar a Los Colonos finalmente. Sí, así fue. Claro. Y tú, además de este corto, el corto Rapaz, que como decía yo, es un corto que se estrenó en el Festival de Cannes, también que tuvo una repercusión importante, has estado también participando en distintos cortos. De hecho, en la última edición del Festival Sanfic había 2 cortometrajes de los que estabas tú, una fiesta de cumpleaños, que tiene otro subtítulo, pero además estuviste en el Canon. Son 2 cortos diferentes, los 2 estaban en competencia, en la competencia de cortometraje Talento Nacional. Son dos trabajos bien interesantes. ¿Te gusta también este formato, el formato de los cortometrajes? Como que muchas veces, por mucho tiempo, el cortometraje en Chile fue como el pariente pobre y ahora hay que decirlo, que cada vez están más destacados. Incluso nuestro primer Oscar para las producciones nacionales fue por un cortometraje, en ese caso un cortometraje animado. ¿Qué te parece también trabajar en ese tipo de formato en lo actoral? Que muchas veces hay temas de producción, a veces son cortometrajes de estudiantes que no hay tanto fondo, hay otros con más elaboración en cuanto a producción. ¿Cómo es tu acercamiento actoral a eso? Es que a mí me encanta actuar. Me gusta mucho. Me di cuenta de eso, tarde, que me gustaba mucho. ¿En serio? ¿No fue no tenía esta cosa del actoral desde tanta... No, yo no sabía, yo nunca había ido al teatro y entré a estudiar teatro a los 23 años. Y ahí como en el segundo año yo estaba estudiando ciencias políticas, había estudiado otras cosas antes, administración de empresas, había estudiado arquitectura, había rebotado por muchas cosas. Y decidí después de eso, pero ahora es como un desafío permanente para mí y a mí me interesan todos los proyectos que me gustan, cortometraje, largometraje, lo que sea, mientras la historia sea buena y hay algo ahí que me atraiga, me gustan todos esos formatos. Entonces ahí en estos cortos, hasta llegar al extremo, como decía antes, en Sanfic tener 2 cortometrajes en competencia. Sí. Y los 2 muy distintos entre sí. Sí, no, y me gustaron como salieron también, están buenos los 2, me gustan los 2. Oye, y aprovechando que tú mencionaste esto de que no era originalmente tu intención estudiar actuación, te has terminado dedicando a eso, ¿tenías referentes? Porque como no venía de la infancia o de la adolescencia esta intención de estudiar actuación, en el camino, con el paso del tiempo, ¿hay ciertos actores internacionales quizás que hayas tomado como referente sus carreras, la forma que abordan sus roles? Obviamente no vamos a decir que eres igual a ellos o que quieres hacer como ellos, pero que han sido como inspiración o referente por ahí. Referentes, sí,
Bueno, ahora, sobre todo que estoy súper metido en el tema, siempre estoy mirando principalmente cosas como de Estados Unidos, como estas rondas de entrevistas a actores o estas... Me comentabas también entrevistas como la Inside the Actor Studio claro, o ese las tipo de cosas. entrevistas de estas mesas redondas de actuación donde están como los distintos colegas comentándose un poco cómo han sido sus acercamientos a los roles. También tiene que ver con que yo, como nací allá y soy originalmente de allá, también disfruto mucho viendo el formato de cine norteamericano o qué sé yo, en habla inglesa. Entonces veo eso y creo que ya eran referentes míos desde antes, o sea, las películas que yo vi cuando niño también. Ya estaba viendo Marlon Brando, Robert De Niro, qué sé yo, y estos actores. Daniel Day-Lewis también, ¿o no? Daniel Day-Lewis me Claro. encanta, sí, Sí. lo encuentro así ya genial. O sea, no, yo no sé si podría hacer algo así como estar 2 años haciendo un personaje en tu casa y en el set y en todos lados, es una locura. Pero lo admiro mucho, como ese tipo de compromiso. O sea, me recuerda un poco de los años de teatro, como... ¿Y ahí también tenías algunos referentes en este acercamiento cuando estabas estudiando actuación propiamente tal? ¿O ahí justamente que tú, como dices, no venías de ese mundo, quizás no había tanto...? ¿Sabes que no fui como encontrándolo en el camino? Porque no sabía muy bien para dónde iba hasta más tarde. De hecho, cuando entré a teatro tampoco sabía muy bien, no sabía ni siquiera lo que estaba pasando en Santiago cuando estaba en Valparaíso. Y cuando llegué aquí empecé a ver y a conocer como los maestros de Santiago y las escuelas de teatro que estaban aquí, que no sabía antes. Estaba como en mi burbuja allá en el puerto. Y ahí esa burbuja fue agrandándose y expandiéndose. Y claro, como te digo, después me di cuenta de que era algo que me gustaba mucho hacer. Y lo último, antes de pasar a la sección de las preguntas, que siempre es interesante ver qué te preguntan acá, yo sé que no se puede adelantar demasiado porque están todavía preparando, pero quizás puedes contarnos un poco de una próxima película en la que estás participando, que va a ser la adaptación al cine de Limpia, de esta novela que ha dado mucho que hablar, que también se ha llevado al teatro y que va a estar dirigida por Dominga Sotomayor. Exactamente, sí, eso es el próximo desafío. Y te tuviste, por ejemplo, solamente para saber, porque ya quizás más adelante vamos a estar hablando cuando la película esté lista, por supuesto, pero por ejemplo ahí, para acercarte a este personaje, ¿leíste la novela, viste la obra teatral o no fue tan necesario? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, todas las anteriores, pero yo creo que aquí hay que enfocarse más en el guión, porque no sé si adaptación es la palabra, pero hay un guión para la película que es singular para realizar la película. Claro, está inspirado en la novela, obviamente, pero hay un trabajo ahí de la Dominga y otra persona que se me olvida el nombre. Ahí vamos a estar viendo, así que no adelantemos nada Ya. por ahora, pero por lo menos es bueno e interesante que estés en ese proyecto. Bueno, y como en cada edición de Luz, Cámara y Pasión, llega el momento en que aprovechamos de contestar, nuestro invitado en este caso, aprovecha de contestar las preguntas que nos ha hecho la distinguida audiencia que nos está acompañando acá. Así que vamos a ir con una pregunta, una de las que nos hicieron acá. Benjamín, aquí consultan si tienes alguna preferencia por algún tipo de personaje que te gustaría interpretar a futuro dentro del audiovisual, lo cinematográfico. Sí, a mí me han llamado siempre como, o no siempre, pero muchas veces para ser personajes más densos, más pesados, como lo que me ha tocado hacer. Y yo creo que tengo una beta de comedia que no se me ha explotado. Y yo creo que eso es algo que creo que lo podría hacer y lo disfrutaría además, porque creo que me podría venir muy natural. Además tuviste el aprendizaje con las películas de Kramer, que yo creo que Sí, igual es un tipo de cine muy especial. sí, no, y en el teatro también era como que algo que salía nomás. Entonces yo creo que es una habilidad que yo tengo incorporado que necesito, que me gustaría hacer. Eso me gustaría hacer. Pero Sí. algo como tipo Jim Carrey, por ejemplo. No sé ¿O si no tan a ese tan- extremo? no sé si tan así, pero claro, como quizá algo más liviano, porque me han tocado personajes como bien pesotes. Eh, pero claro, en liviano en el sentido de algo más lúdico. Ya. Creo que me gustaría hacer eso. Ojalá que te podamos ver en algo así también, creo que puede ser interesante. Acá hay otra pregunta. ¿Con qué director o directora te gustaría trabajar y por qué?
Acá no lo especificaron, pero imagino que puede ser tanto nacional como internacional, si se te ocurre algún cineasta o una cineasta con que pudiera ser. Sí, bueno, Alfredo Castro ahora va a dirigir una película, parece. Sí, Y está preparando su debut como sí, cineasta, en este caso con un largometraje. entonces él ya lo considero, bueno, ya es siempre es director de teatro hace mucho Sí, tiempo. Y yo lo admiro mucho a él, me tocó trabajar con él en Colonos y una persona que respeto mucho desde antes ya por toda su trayectoria y lo que hizo en el teatro y creo que sería muy interesante trabajar con él. Creo que él puede lograr grandes cosas. yo también creo, así que ojalá que llegue a darse esa instancia que puedan trabajar juntos. Aprovecho de hacer una contrapregunta, que esto no estaba acá, pero relacionado un poco con eso. Tú trabajaste con Alex Banter en Nunca vas a estar solo, como decíamos, era su debut como cineasta viniendo de la música. También en otras emisiones de este programa hemos conversado lo interesante que es a veces trabajar con actores que pasan a ser cineastas, porque conocen muy bien el registro actoral, qué se le puede pedir a los colegas. ¿Te parece interesante también en ese caso poder quizás trabajar en un momento, como lo mencionabas con Alfredo Castro, con actores que vengan también, en este caso como realizadores, que vengan de la actuación, que quizás ayuda a que conozcan más la faceta interpretativa, lo que se les puede exigir o no a los colegas? Sí, sí, de todas maneras, yo creo que es algo que a veces, o sea, que suele pasar creo que los directores en general necesitan saber más de qué se trata la labor del actor, más en profundidad. Creo que puede ayudar mucho eso a producir el resultado final. Eh, Y también está conectado un poco con lo que hablábamos antes al principio del programa, que estábamos hablando de los colonos con el género western. Algunos títulos que son referencias del western han surgido de actores que han pasado a la dirección. Clint Eastwood, por supuesto, Kevin Costner. Entonces es interesante también considerar ese tipo de aspectos. ¿Mm? sí, 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 de todas maneras. O sea, mientras más se sabe de eso, mejor. Y sí, me interesaría mucho hacer cosas con actores, me encantaría poder hacer cosas con amigos, actores. Es difícil porque no es fácil hacer cine, Por pero supuesto, y tal vez dirigir tú mismo en algún momento, tú que vienes de la actuación, a un corto, trabajar en algo audiovisual. no me atrevería aún. Creo que primero tendría que partir con algo quizás de teatro, como para ejercitar eso. Pero no me cierro tampoco. Ujú. Pero yo creo que en este momento tengo que actuar y aprender más de eso. En aprendizaje constante. Ujú. Acá una última pregunta, ya que estamos hablando justamente de formación, de actuación en ese sentido. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de actrices y actores chilenos? Que creo que puede ser bien interesante. Esta pregunta es como muy recurrente, pero a veces se la hace a personas que tienen una larga trayectoria y en este caso, como tú dices, la trayectoria audiovisual, por ejemplo, ha sido más acotada en tu caso y es algo que no buscaba originalmente. ¿Qué le dirías, por ejemplo, ahora a las nuevas generaciones de actores, actrices que se están aproximando al audiovisual? Creo que quizá, sobre todo ahora, hay como una ansiedad por querer estar en cosas audiovisuales, con todo este fenómeno de las plataformas y todo, como que esa es como la meta, como que hay que llegar ahí. Y a veces se pasa por encima del proceso que uno tiene que tener, porque eso puede aparecer en cualquier momento. No tiene que aparecer ahora ya. Y entonces hay que estar siempre trabajando, yo creo, en lo que sea. Si es que se van a dedicar a la actuación, que sea su labor constantemente trabajar en actuación o en teatro, lo que sea, televisión, cortometraje, largometraje. Hay que estar ejercitando todo el tiempo para poder estar listo y preparado cuando ocurra ese momento. Uno no puede estar esperando que ocurra eso. Y para eso hay que estar ocupado. Eso es lo que yo diría, como estar siempre ocupado en el trabajo y también educándose, tomando talleres, workshops, lo que sea. Todo eso va complementando una cosa que no termina nunca. Ujú. Y en relación a eso, lo último, ahora sí, tú que comentabas que no tenías como una formación previa y que quizás has ido aprendiendo un poco sobre la marcha,
Tú que tuviste esta carrera, que todavía sigues desarrollando teatro, tuviste hace poco una obra de La Noche de los Mirlos, que tuviste también en cartelera, tuviste estos trabajos en La Resentida. Hablabas antes de la diferencia un poco entre actuar en teatro y actuar para audiovisual, en cine. Ahora que ya llevas un poco más de experiencia en el camino, ¿cuáles son o cuál es lo que más te llama la atención de la diferencia de actuar en teatro, en la parte de la escena y lo audiovisual? Bueno, la experiencia que tuve yo con ese grupo, o sea, con La Resentida, que era muy de proyección muy fuerte, muy amplia, de mucho volumen en todo sentido, es un poco contradictorio al trabajo audiovisual. Entonces, yo creo que a mí me costó recoger en ese sentido, porque me acostumbré mucho a ese tipo de trabajo. Y también como el salir al escenario en una obra de teatro, antes como que sucede un fenómeno de adrenalina, que le dicen track, que es como prácticamente como salir a la guerra. Entonces el corazón sale así y eso es algo que uno incluso busca para poder salir a actuar en teatro. Y en audiovisual es luz, cámara, acción, y a veces hay que tratar de hacer todo lo contrario, de estar muy calmado, muy pausado, muy quieto. Entonces eso ha sido un desafío para mí, como ir hacia el otro lado. Siempre es la búsqueda de la verdad, que es lo mismo en cualquier parte, ya sea teatro o cine o lo que sea, como buscando verdades. Pero cómo se amplifica y cómo se muestra, esa es la diferencia, y eso es muy distinto. Entonces, yo ahora estoy aprendiendo a eso en audiovisual, no es fácil. Bueno, y es mucho más complejo que eso, pero eso es una cosa que me he dado cuenta. Bueno, Benjamín, muchas gracias por el tiempo de esta conversación. Ha sido bien interesante, ojalá que también para ti y para la gente que nos está viendo y quienes nos están acompañando acá, por supuesto, en torno a la película Los Colonos, a la trayectoria del actor Benjamín Westphal y, por supuesto, como siempre, un placer estar profundizando en el desarrollo y acercamiento de los actores y actrices a los roles que interpretan para la pantalla grande. Así que nos vemos en una próxima edición de Luz, Cámara y Pasión. Muchas gracias, Benjamín. Gracias.